Buenos días, mi nombre es Simei Zambrano y hoy les hablaré acerca del tejido epitelial. ¿Qué es el tejido epitelial? El epitelio es el tejido formado por una o varias capas de células unidas entre sí, que opuestas recubren todas las superficies libres del organismo y constituyen el revestimiento interno de las cavidades, órganos, conductos del cuerpo y la piel, y que también forman las mucosas y las glándulas. Los epitelios además forman el parénquima de muchos órganos, como el hígado. En los tejidos epiteliales, las células están estrechamente unidas entre sí, formando láminas. La matriz extracelular se ubica por debajo de las células epiteliales, formando una capa delgada y continua de estructuras filamentosas llamada lámina o membrana basal. Características generales del tejido epitelial. Presenta una escasa matriz intercelular debido a la intensa cohesión entre sus células y a la frecuente existencia de mecanismos estructurales en sus membranas, que aproximan o unen unas células epiteliales con otras generando unas barreras muy compactas. Presenta polaridad estructural y funcional. Generalmente forma láminas que recubren a otros tejidos y que se apoyan en el tejido conjuntivo separados por la membrana basal. Es generalmente avascular, ya que carece de vascularización tanto sanguínea como linfática y se nutren por difusión a partir de los capilares del tejido conjuntivo subyacente. Es un tejido que aloja terminaciones nerviosas. En algunos epitelios se encuentran terminaciones nerviosas sensitivas, como es el caso de la epidermis. Las células epiteliales tienen por lo general una corta vida y un elevado índice de regeneración. Esta regeneración se produce por divisiones celulares a partir del estrato basal. También el tejido epitelial posee tres regiones: una región apical, una región lateral y una región basal. La región apical, muchas células epiteliales pueden presentar modificaciones estructurales especiales en su superficie. Estas alteraciones son microvellosidades, estereocilios y cilios. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas digitoformes en la superficie apical de la mayoría de las células epiteliales. Los estereocilios son microvellosidades inmóviles de una longitud extraordinaria que facilitan la absorción, mientras que los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles capaces de mover líquido y partículas sobre las superficies epiteliales. La región lateral de las células epiteliales está en íntimo contacto con las regiones laterales opuestas de las células vecinas. Esta región se caracteriza por tener proteínas exclusivas, moléculas de adhesión. Las moléculas laterales son de tres tipos: uniones ocluyentes, uniones adherentes y uniones comunicantes. Mientras que la región basal se caracteriza por varios elementos: membrana basal, que está ubicada junto a la superficie basal de las células epiteliales; uniones de célula-matriz extracelular, que fijan la célula en la matriz extracelular, y los repliegues de la membrana plasmática, que aumentan la superficie y facilitan las interacciones morfológicas entre células contiguas. Existen dos tipos principales del tejido epitelial: los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Epitelios de revestimiento recubren las superficies corporales interna y externa. Tapizan conductos como son los vasos y los conductos excretores. Forman la interfaz entre medios distintos y regulan el transporte de sustancia entre esos medios. Mientras que los epitelios glandulares forman las glándulas y son los que secretan diversos tipos de productos, como son las proteínas, los mucopolisacáridos, los lípidos y los iones. Según criterios fisiológicos, se clasifican en exócrinas, endocrinas y mixtas. Las exócrinas secretan al medio externo, las endocrinas secretan al medio interno intercelular o circulante, mientras que las mixtas secretan productos para ser liberados al medio interno y externo. Clasificación del tejido epitelial. El tejido epitelial se clasifica de acuerdo con su cantidad de capas celulares, su morfología de las células superficiales, por sus epitelios especiales y por su nombre propio. Por su cantidad de capas celulares encontramos simple y estratificado. Simple cuando tiene un solo estrato celular de espesor, ejemplo, las meninges y el pericardio. Estratificado cuando posee dos o más estratos celulares, pero para clasificar este tipo de epitelio hay que fijar la capa de células más superficiales, ejemplo, la vagina. Por su morfología de las células superficiales encontramos planas, cúbicas y cilíndricas. Planas cuando el ancho y profundidad de las células son mayores que su altura, ejemplo, el peritoneo. Cúbicas cuando el ancho y profundidad de la célula son más o menos iguales, ejemplo, los túbulos renales.
y cilíndricas cuando la altura de la célula es notablemente mayor que las otras dimensiones. Ejemplo, el esófago. Por sus epitelios especiales encontramos el pseudoestratificado y de transición o urotelio. El pseudoestratificado es el epitelio que parece ser estratificado pero no lo es. Eso ocurre porque algunas células que están apoyándose sobre la membrana basal no alcanzan la superficie libre, causando así una apariencia de estratificado. Ejemplo, las vías respiratorias, de transición o urotelio. Este epitelio es estratificado con características morfológicas específicas que le permiten distenderse. Está presente en la pared de las vías urinarias que se extienden desde los cálices menores hasta llegar en la uretra. Ejemplo, el sistema urinario. Por su nombre propio encontramos el endotelio y el mesotelio. El endotelio es el revestimiento epitelial del aparato cardiovascular. El ejemplo, los vasos sanguíneos. Y el mesotelio es el epitelio que tapiza las paredes y el contenido de las cavidades cerradas del cuerpo. Ejemplo, las cavidades abdominal, pericárdica y pleural. Funciones del tejido epitelial. Encontramos barrera o protección, secreción, absorción, transporte y sensorial o receptora. Barrera o protección. Con los epitelios de la epidermis, estratificado plano queratinizado y el epitelio de la vejiga de transición. Secreción. Con los epitelios del estómago y de las glándulas gástricas cilíndricos simples. Absorción. Con los epitelios del intestino cilíndricos simples y los túbulos proximales del riñón cúbicos simples. Transporte. Con el transporte de materiales o células sobre la superficie de un epitelio por el movimiento ciliar, como por ejemplo el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células calciformes, la tráquea. Sensorial o receptora. Sirve para recibir y transducir estímulos externos como es el epitelio de la lengua, olfativo de la lengua y la retina del ojo. Muchas gracias por su atención.